Entonces él le recibió y se vino también y me lo entregó a mí. ¿Qué contenía ese sobre? 16 millones de pesos. Yo no he sobornado a nadie, tú, Daniel. Lo único que le dije a Cadena fue esto. Que le dije, hermano, yo soy un bandido. Entre bandidos nos entendemos, así le dije yo. Deme la plata y no vuelva por acá. Uno ya sabe lo que tenía que hacer. Y yo. Eso acredita que yo no he sobornado a nadie. Habrán habido errores, los reconozco, le presento disculpas a usted como fiscal de caso, a la justicia, pero créame, doctor Daniel, que nunca ha habido mala fe. Día 28 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy con dos testimonios muy importantes. Estamos hablando de la señora María Elena Vélez Ramírez, hermana de Carlos Enrique Vélez alias Víctor, y el señor Rodolfo Echeverry García, mensajero del autodenominado abogánster Diego Cadena. Hoy hablaremos pues de este día especial del juicio, de todo lo que ocurrió el día de hoy con estos dos testimonios, unas declaraciones muy explosivas que dio la señora María Elena, también unas contradicciones que pues fueron expuestas por la defensa del expresidente, pero en este momento les pedimos a todos que compartan esta transmisión, le den like a este video y por supuesto estén muy activos a través del chat de YouTube. Hoy muy temprano, antes de conocer pues todo el desarrollo de este día 28 del juicio contra el expresidente Uribe, el senador Iván Cepeda, principal víctima en este proceso que comenzó en el año 2011, cuando el entonces senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, denunció ante la Corte Suprema a Iván Cepeda y posteriormente empezó todo el tema en la Fiscalía después de la renuncia del senador de ese entonces a su curul para que no pasara a la Corte Suprema, pues el senador Iván Cepeda hizo la siguiente denuncia, Felipe. Tenemos un comunicado en nuestro poder precisamente de este senador y arranca diciendo lo siguiente: en calidad de víctima y representante de víctima en el proceso que sigue en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, nos permitimos informar que, primero, el día de hoy, o sea, 22 de abril del 2025, le solicitamos a la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia realice imputación de cargos en contra de la ex paramilitar Eurídice Cortés Velasco, alias Diana, y proceda a su legalización a la mayor brevedad posible ante un juez de control de garantías. Segundo, para ello pusimos en conocimiento del ente investigador que adelanta el proceso relacionado con la compulsa de copias ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en auto 3 de agosto del 2020, mediante el cual definió la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez, la declaración rendida en el juicio oral por Eurídice Cortés Velasco, alias Diana, los días 10 y 11 de abril del 2025, que contiene nuevos medios valorativos que demuestran que faltó a la verdad ante la justicia. Tercero y por último, en especial dimos cuenta de lo ocurrido durante la jornada de la mañana del 11 de abril del 2025, en que confesó que días antes de su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, que se llevó a cabo el 13 de septiembre del 2019, el abogado Diego Cadena le entregó 2 millones de pesos, hecho que le ocultó al alto tribunal, lo que constituiría el delito de falso testimonio. Alias Diana, recordemos que es la comandante política, lo fue, estando en el frente Cacique Pipintá, y aquí lo dice explícitamente el comunicado de Iván Cepeda: 2 millones de pesos presuntamente el abogánster le habría entregado a esta ex paramilitar. ¿Para qué? Para beneficiar lo que sería a Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que hay un proceso paralelo que lleva el señor Diego Cadena y su socio en su firma de abogados, el señor Juan José Salazar, por esta soborno o presunto soborno a testigos y fraude procesal. Precisamente Diego Cadena y Juan José Salazar han sido señalados de alguna manera brindarle diferentes dineros al señor Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, a través de su hermana, la señora María Elena Vélez Ramírez, quien hoy fue la primera testigo en testificar en este caso. Vamos a escuchar de su propia voz, de su propia boca, cómo fue que inició esa relación o cómo fue el primer contacto que ella tuvo con Diego Cadena y Juan José Salazar. Él me llamó una tarde y me dijo que él venía de parte de Carlos Enrique,
que porque él iba a seguir el proceso de él, que él iba a ser el abogado de él. Entonces, él me dijo que él iba a seguir el proceso y entonces yo le dije que muchas gracias, que el Señor le diera más sabiduría, que porque para ver si salía mi muchacho pronto de ahí de esa cárcel, y él me dijo que sí, que él no se demoraba ni 6 meses para salir de ahí, que él iba a seguir el proceso y ahí seguían comunicándonos. Entonces me dijo también que él ya había hablado con Carlos y que como él mantenía pues viajando, que iba a dejar a Juan José Salazar, iba a quedar a cargo de lo que él hablaba, pues las razones que le mandara a Carlos, que por medio de Juan José, pues Juan José me avisaba a mí. Y que él en estos días le iba a mandar un detallito a Carlos. Entonces, a los días me llamó y me dijo que con Juan José le había dejado un detallito porque él no estaba ahí, pues, aquí en Colombia, que él viajaba mucho para el exterior. Y entonces, a los días me llamó Juan José, el otro abogado, para entregarme, a que le diera el número de la cédula mía para ponerle un detallito a Carlos. Y entonces yo le di el número de la cédula y él me consignó una plata. Ese era el detallito que le iba a mandar a Carlos. La señora María Elena Vélez relata cuando pues tuvo ese primer contacto con Cadena y Salazar y le dijeron que ellos eran los que iban a tener este proceso y que iban a hacer ciertos detalles, ciertos regalos al señor Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y que pues obviamente estos detalles iban a ser unas consignaciones que iban a hacer a su cuenta por medio del chance. Vamos a ver cuáles fueron esos montos y quién realizó esas consignaciones a la hermana / madre, porque él dijo que la que lo crió desde los 11 meses, la señora María Elena Vélez Ramírez, hermana / madre de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Ahora dígale a la audiencia si recuerda qué valores eran los que le consignaba el doctor Juan José Salazar. El primero fue de 1 millón. Los otros detallitos eran de 2 millones o de 500, 600, 1 millón y así sucesivamente. ¿Recuerda a nombre de quién se hacían esas consignaciones? Es decir, ¿qué persona era la que consignaba ese dinero? Un señor llamado Rodolfo Echeverri. ¿Conoció usted al señor Rodolfo Echeverri? No, doctora. ¿Tuvo comunicación con el señor Rodolfo Echeverri vía telefónica? No, doctora. Listo. ¿Recuerda durante cuánto tiempo aproximadamente duraron esas consignaciones que le hacían? No, doctora. ¿No recuerda? Bueno. Dice usted que los recibos de las consignaciones se las entregaba a Carlos Enrique. Díganos por qué se las entregaba a él. Pues yo se las entregaba a él para que él viera que lo que le mandaban. Y entonces se las hacía llegar a él. ¿Supo el motivo por el cual
el doctor Diego Cadena, a través de Juan José Salazar, le hacía consignaciones a su hermano hijo? No, doctora. El señor Juan José llamó a Carlos y entonces le dijo que para traerle pues ahí en el parque, que para que yo fuera a recibir ahí en el parque un dinero. Entonces, yo no fui, fue mi hijo. Y entonces le dije, yo voy a hacerme el favor que yo siempre queda lejos, retirado donde yo vivo. Y como él tiene su moto, entonces le dije, yo anda, que el señor me dijo que iba a estar ahí en el parque y él tenía un sobre de Manila. No me dijo ni cómo estaba vestido ni nada, que es un señor y que se arrimara y le dijera que venía de parte de Carlos, y así hizo mi hijo y fue y lo vio allá porque él dijo que hay en todo el parque un sobre de Manila. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese sobre de Manila? Él le entregó el sobre y dijo que eso era para Carlos. Su hijo recibió el sobre y ¿qué hizo con ese sobre? Vino y me lo entregó. ¿Qué contenía el sobre? 2 millones de pesos. María Elena Vélez decía que le parecía muy raro que si el señor Juan José Salazar y Diego Cadena eran los nuevos abogados de su hijo / hermano, el señor Carlos Enrique Vélez alias Víctor, ¿por qué ellos le estaban pagando a él y no era al contrario? Y todo pues se volvió muy viral, estas declaraciones, este testimonio, cuando la señora habló de que antes de ingresar a la cárcel de Palmira, su hijo se reunió con Juan José Salazar y le dio un sobre con 16 millones de pesos. Llamó Carlos, ve, mañana viene Juan José y me va a traer una plata. Entonces, para que venga Fernando o usted ahí acá al penal, porque él viene a entrevistarse conmigo. Entonces yo le dije a Fernando, vaya usted, mijo, porque yo me siento maluca. Entonces él fue. Y entonces el señor le entregó el sobre, también venía en un sobre, y le dijo que como no podían ingresar, que él iba para donde Carlos, pero que como no podían ingresar dinero, que entonces que para que tuviera en cuenta que ahí se lo entregaba, que él hablaba allá adentro con Carlos. Y entonces él le recibió y se vino también y me lo entregó a mí. ¿Qué contenía ese sobre? 16 millones de pesos. Seguimos con lo que fue este día 28 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que el último pedazo que habíamos visto en la audiencia era cuando la señora María Elena Vélez Ramírez, hermana / madre de Carlos Enrique Vélez alias Víctor, hablaba de unos pagos por al menos 18 millones de pesos en efectivo y al menos 5 millones de pesos en transacciones a través del chance, para que este personaje pues hablara bien o bueno, controvertiera lo que se había hecho en contra del expresidente y esa fundación del Bloque Metro y su participación en el aparato paramilitar. Pero hay que decir que la defensa de Uribe fue enfática en el contrainterrogatorio de preguntarle por la señora Daniela Paz, una mujer que pues según relatan los testigos también recibió algunos de estos beneficios que daban Diego Cadena y el señor Juan José Salazar, y en el cual la misma fiscal reconoció que no debió haberle nunca preguntado sobre este personaje a la señora María Elena Vélez Ramírez, porque puede ser un caballo de Troya que puede usar la defensa del expresidente para desvirtuar la credibilidad de esta persona como testigo. Escuchemos estos pedazos de la audiencia donde incluso la fiscal deja su micrófono abierto y reconoce este error. ¿Usted recuerda si en alguna de estas declaraciones que dice haber rendido ante la fiscalía, si a usted le preguntaron concretamente por la señora Daniela Paz? Sí, doctor. ¿Y usted recuerda lo que dijo cuando le preguntaron por Daniela Paz?
Sí, que yo no la distinguía hasta una vez que entré al penal y la vi. Entonces ahí ya me di cuenta quién era ella. ¿Usted la conoció personalmente a ella? Sí. ¿En dónde la conoció? En el penal. Y eso fue lo que usted le dijo a la fiscalía cuando le preguntaron si usted conocía a la señora Daniela Paz, ¿es correcto? Sí, que era una amiguita de Carlos. Eso fue lo que usted le dijo a la fiscalía. Doctor. Su señoría, a efectos de impugnar la credibilidad del testigo, solicitaría que podamos poner de presente un fragmento muy breve de la declaración previa del 15 de junio del 2021, en donde la testigo es indagada por estos mismos hechos. Por esto yo no quería preguntarle, Daniela. La embarré. Revisado el audio en los minutos 40 a 40:48. Primer audio. Corresponde al tema que va a abordar usted, señor defensor. Revisado por la Fiscalía. Proceda, señor defensor. Su señoría, entonces, si nos permiten, a través del doctor Franklin, compartir pantalla para que se pueda exhibir el fragmento mencionado. Perfecto, doctor. Ya lo convierto en moderador al doctor Franklin. De hecho, ya está como moderador, doctor. Ya puede proceder. ¿Sabe usted quién es la señora Daniela Paz? No. ¿No la conoce? Bueno. Gracias, su señoría. Doctora, señora María Elena. Entonces, precísenos una cosa. Ya usted nos dijo que sí conoció a Daniela Paz y que la llegó a conocer incluso al interior del penal, a verla. Doctor. Y hoy dice adicionalmente que le entregó 300.000 pesos a ella, ¿es correcto? Sí, doctor. Pero en el 2021, cuando la fiscalía le preguntó, te dijo que no sabía quién era ella, ¿es correcto? No, como le dije ahora rato, no, yo no la conocí, la vine a conocer allá adentro, en el penal. Bueno, esto pues generó gran controversia, es uno de los argumentos que usaba la defensa de Uribe, el Centro Democrático y varias personas en redes sociales que están a favor del expresidente para decir que hay inconsistencias, incluso pues el defensor impugnó la credibilidad de esta testigo que fue o sería la persona que habría recibido estos pagos de parte de Diego Cadena, Juan José Salazar, para Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, mientras que él estaba recluido. Recordemos que ella es su hermana, pero que también lo crió. Después, pues, se empezaron a decir, pues, diferentes cuestiones sobre el papel de esta Daniela Paz, que como... pues en una versión decía que sí la conocía, luego que no. Ella decía que es que las versiones tienen una distancia donde se realizaron esos pagos, hablaba de unos montos específicos que luego fueron pues desmentidos por la misma fiscal, e inició el testimonio del señor Rodolfo Echeverry García, quien era un mensajero es un mensajero de la ciudad de Cali, que fue contratado por Diego Cadena y su socio Juan José Salazar para hacer estos diferentes depósitos a esta señora y entregar el dinero. Él habla de que siempre pues en la mensajería se le dicen, bueno, este dinero que usted va a consignar va a ser netamente el pago de un SOAT de un vehículo, el pago del arriendo y demás, pero él decía que Juan José Salazar y Diego Cadena le hablaban siempre de ayudas humanitarias para el señor Carlos Enrique Vélez. Escuchemos. Que lo que usted hacía era ayudas humanitarias. Explíquele a la audiencia qué quiere decir con esa expresión. Don Rodolfo.
Pues una persona que necesite para un transporte, que necesite para arreglar un celular, que necesite para salir a hacer unas cosas que necesita, porque esa es una ayuda que en ese momento estaba realizando yo. ¿Por qué estaba usted realizando esa ayuda a la señora María Elena? Pues porque me decían que hiciera esa consignación. ¿De dónde entonces considera usted que era una ayuda humanitaria? ¿Así no lo entiendo? Usted dice que porque le decían que hiciera esas consignaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué consideraba usted que esa era una ayuda humanitaria? Que la necesitaban para un beneficio de ellos. Dígale a esta audiencia concretamente quién le expresaba que esa persona, la señora María Elena, necesitaba esa ayuda. ¿Quién lo expresaba? Sí, ¿quién le decía a usted, mire, haga esta ayuda humanitaria para esta persona que necesita Pues para el comprar? abogado que me mandaba, el doctor Juan José. Explíquele claramente a la audiencia entonces cómo era la orden que recibía usted el doctor Juan José para hacer esas consignaciones. Pues me decía, Rodolfo, necesito que hagamos una consignación porque esta persona necesita un transporte, necesitan arreglar un celular, necesitan cositas así. Pues en este momento no me acuerdo de las otras, pero eran consignaciones menores. Este señor que ustedes acabaron de ver es el señor Rodolfo Echeverry, y quien era el mensajero y la persona donde quedaron los nombres de estas consignaciones a diferentes personalidades. Al principio de este informativo hablamos de Eurídice Cortés Velasco, alias Diana, quien era toda la comandante política del Frente Cacique Pipintá de la SAUC. Pues también fue víctima, o más bien producto de este interrogatorio, una consignación que le hicieron a ella por una suma elevada, y la cual pues el testigo en primera instancia no recordaba, pero que después la fiscalía, que pues obviamente indagó con el chance cuáles eran esas consignaciones, pudo establecer, y que él pues muy sorprendido no recordaba. Veamos. Rodolfo, ¿recuerda usted conocer o tener referencias de la señora Eurídice Cortés? No. ¿Recuerda haber consignado algún dinero a esta persona? No. ¿No? Gracias. Como no recuerda el testigo, su señoría, ruego que permita la utilización del documento que veníamos exhibiendo. Doctora Luisa, 146 y 147. Gracias. Gracias. Don Rodolfo, sí. Esos dos renglones aparece usted consignando la señora Eurídice Cortés. En el primero, la suma de 400, el 2 de mayo de 2018, y en el siguiente 300, el 25 de abril de 2018. ¿Sí los ve, don Rodolfo? Sí. Gracias. ¿Recuerda esa consignación ahora sí? No. No recuerda. No, sí.
Y esta es la misma denuncia que hace Iván Cepeda el día de hoy en horas de la mañana, cuando dice que esta señora mintió al decir que no había recibido estos sobornos. Obviamente la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue enfática en preguntarle a los dos testigos, tanto a la señora María Elena Vélez como al señor Rodolfo Echeverry García, si esto netamente ellos tenían conocimiento, si había sido instrucción del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cosa que negaron, y argumentando que netamente había sido instrucción de Juan José Salazar y Diego Cadena, quienes, les recuerdo, ya llevan un proceso paralelo a esto por fraude procesal y malversación de testigos. Otro personaje que también rindió testimonio hoy es el señor John Jaime Cárdenas, conocido como Fosforito, un ex integrante del bloque Calima de las autodefensas, quien en 2018 envió una carta a la Corte Suprema de Justicia diciendo que todas las afirmaciones del señor Pablo Hernán Sierra y demás paramilitares en contra de Uribe en la formación de grupos paramilitares no eran ciertas, y que él incluso nunca conoció a Pablo Hernán Sierra, que no sabía que él era parte de las autodefensas, y que todo esto se trata de un complot contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Escuchemos. El señor Pablo Hernán Sierra me dice que digamos la verdad. Yo le digo, ¿quién es usted? ¿Y de cuál verdad me habla? De la verdad de los hechos que se cometieron por allá, o que yo hice parte, que en ese grupo. Yo le dije, ¿cómo le decían a usted en el grupo? No me dio ni razón ni cómo le decía, solamente me dijo, no, es que acuerda de que yo era candidato para la alcaldía. Yo le dije, no, es un tema diferente. Usted me está hablando de hechos, usted me está hablando de participación. Yo a usted no lo conozco. Y si es una persona que tiene pleno conocimiento de los hechos cometidos por el grupo al cual yo pertenecí, bienvenido sea, y aclaremos y démosle razón a la víctima y a la justicia de esto. Pero si yo no lo conozco, yo no puedo apoyar a alguien que yo no conozco. Incluso no le cerré ni la puerta, le dije, hable su verdad, que yo hablo la mía. Ya la justicia comparará si la verdad tuya es igual a la que yo la viví y la que he adelantado ya con la justicia. O sea, que me indignó. ¿Por qué? Porque es que a mí no me gusta que nadie me llame a decirme qué tengo que hacer yo. Yo cuando estoy delante de la justicia digo y hablo lo que verdaderamente se hizo, existió y no más. Me choca la gente que quiere inventar, difamar, acomodar situaciones, aprovechando la existencia de alguien para apoyarse en alguien. Y eso fue lo que él trató de hacer, apoyarse en mí para él poder irse por un lado conmigo. Y no es así, porque no lo conozco. No lo conocí en la parte que me tocó a mí. Hasta donde yo tengo conocimiento, que tampoco puedo decir que lo conocí, él era parte de una situación de hurto de combustibles. Gracias. Cabe aclarar que Fosforito, alias Fosforito, John Jaime Cárdenas, ha sido también muy señalado de haber sido sobornado por Diego Cadena para dar estas versiones y contradecir lo dicho por alias Alberto Guerrero, Pablo Hernán Sierra y el señor Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Hay muchas inconsistencias en los testigos, tanto a favor como en contra del expresidente, y este juicio seguirá el próximo jueves. El día de mañana no hay audiencia, los miércoles casi nunca hay audiencia por el tema de los cruces de todas las partes que tienen otros procesos, y seguiremos con los investigadores del CTI, Julio Andrés Cepeda, Oscar Álvarez Muñoz y Lina María Solano Cuellar, así que los invitamos a estar muy conectados y no perderse ningún detalle aquí en el Tercer Canal. Recuerden, el
jueves, aquí, el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y mañana por la mañana, Periodismo sin Corrección. Seguimos con el informativo y mil gracias a todos los televidentes que estuvieron aquí presentes con la consulta popular y también esos presuntos sobornos a paramilitares que beneficiaron de alguna otra manera a Álvaro Uribe Vélez. Recuerden, somos el tercer canal. Aquí conectamos culturas y revelamos verdades. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por favor. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin Corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?